Machimopanoltican, nican bunco Xochimilco, nican Moyotepec, Tlaxilacali, nican San Gregorio Altepetl. Pasen, bienvenidos aquí al Bunco Xochimilco, esta biblioteca, aquí en el barrio de Moyotepec, en el pueblo de San Gregorio, Atlapulco, se dice en náhuatl, y pertenece también a la alcaldía Xochimilco. Pues bienvenidos, vamos a seguir hablando de esta idea de vida-muerte, porque pues es interesante para nosotros decir desde los pueblos un poco y también desde los códices esta idea de vida-muerte que no se entiende así como algo totalmente separado, así muerte acá, vida acá, sino así, vida-muerte como algo dual, algo complementario, y pues lo podemos escuchar todavía en algunas pláticas, en algunos rezos tradicionales, y también lo podemos ver precisamente plasmado en símbolos. Ya hemos trabajado este símbolo, podemos olvidar un poco de agua, fuego, pero sí lo que he encontrado es que los antiguos mexicanos representaban con el azul vida, con el rojo o este color pues rojizo, naranja, vida, muerte, así como está, vida, muerte. ¿Y por qué lo digo esto? Porque encontré un texto que hablaba de los toltecas que fundaron en una zona maya una ciudad, y eso pues está documentado cómo fueron los nahuas o toltecas hacia la zona maya, también hacia la Huasteca, hacia muchos lugares, y fundaron, se dice, la grande Uxmal, un grupo tolteca, y se entiende que hablaban náhuatl porque dicen que encuentran, porque bueno, no recuerdo el nombre del que iba a la cabeza, pero tenía nombre náhuatl, y también los mismos mayas hablan de cómo entran los nahuas hacia allá, ¿verdad? Y a veces se puede encontrar esculturas en la zona maya de guerreros toltecas, ¿no? Y también se dice que formas de construir y demás, ¿no? Entonces, este guerrero que va a la cabeza con un grupo se dice que funda Uxmal, la grande Uxmal, pero que porque encuentran un manantial, un cenote de agua, dice, roja, y otro cenote de agua azul. Y lo que dice el texto es que el azul significaba vida y el otro como rojo, rojizo, o a lo mejor casi naranja, dice, significaba muerte. Eso es muy interesante porque esto es también lo que se representa aquí en este símbolo que hemos trabajado mucho y que viene en los códices. Esto como sí, así se representa, así la dualidad, aunque los dos símbolos son de agua, es una sola agua, pero en una está el fuego, en otra está pues o sea, porque aquí es agua caliente y agua fría, ¿sí? Entonces, vida, muerte, también los antiguos en muchos códices ya lo representan, ¿verdad? Ustedes seguramente han visto alguna piedra o más máscaras así de piedra o barro, donde hay un rostro y la mitad es con carne y la otra mitad descarnada, ¿verdad? Si lo han visto, eso plasmaron mucho en barro, en piedra, los antiguos, ¿sí? Esta idea vida, muerte, ¿verdad? Porque pues eso es algo natural, eso es algo que está cercano, eso es algo que vieron, que entendieron, que fueron comprendiendo estos pueblos, ¿no? No solo nahuas, ¿no? Entonces, por eso pusimos a esta lección Mictlán Tlalticpac. Mictlán quiere decir como lugar de, así literalmente de muertos, Tlalticpac, faz de la tierra, o en la faz de la tierra. Eso quiere decir.
¿Y por qué pusimos así Mictlán Tlalticpac, así como juntos, uno tras otro? Porque en una forma de hablar la huasteca, que no es algo cotidiano que se hable así, y se puede escuchar en una siembra o se puede escuchar en un ritual de siembra, en un ritual de elote, de ofrenda de elotes, se puede escuchar algo todavía en este sentido, idea vida, muerte, ¿sí? Y porque, aunque no lo expliquen los que lo utilizan, lo saben tejer muy bien con ese término Mictlán Tlalticpac para ir nombrando un mundo, digamos, como del Mictlán y el Tlalticpac, que juntos se complementan. ¿Por qué? Porque ya les platicaba un poco. Se dice que un Mictlán, como puse aquí, a ver si lo ven bien, Mictlán Elocalaquinin, quiere decir introductores del elote, pero son del Mictlán. Y si alguien empieza a hablar, empieza a hacer un agradecimiento o empieza a hacer una petición, puede hablar ligeramente así, Mictlán Elocalaquinin, Tlalticpac Elocalaquinin. Es un lenguaje, digamos, dual. Quiere decir introductores del elote, del Mictlán, introductores del elote del Tlalticpac, o sea, de la faz de la tierra. Entonces, Mictlán, ya vimos que un Mictlán puede ser, aún también puede ser en la faz de la tierra, nombrado Mictlán, un valle, una cueva, un cañón, digamos, un resumidero, donde se presente algo del Mictlán, ¿verdad? Un viento, un ejecatl, una esencia de alguien, de humano que ya se fue y se presenta, entonces ahí, o junto al agua, entonces se toma como, se puede nombrar Mictlán. Dijimos que entonces el Mictlán es algo, parece ser más que móvil, más que como algo fijo, pues no, ¿verdad? Sino algo móvil. Entonces aquí se está nombrando así esta idea vida, muerte, digo muerte, vida o vida, muerte. Esto da la idea, y eso sí se ve, se entiende así, que para que se dé bien el maíz, se debe mostrar, se debe hablar, mencionar esos introductores del elote, del Mictlán y del Tlalticpac, los que viven todavía, pero que también se dice que un introductor de elote, si fue introductor de elote, o sea, como una ocupación, quiere decir que cuando ya hay elotes, una persona, un elocalaquini, si está en el Tlalticpac, como un Tlalticpac elocalaquini, es que pueda él recibir al elote con un rezo, darle una bienvenida. Y introducir el elote, o sea, es como darle la bienvenida, unos elotes en morrales o en costales, así. O sea, todo un ritual para que entre de la milpa a la casa y se vaya poniendo, colocando dentro de la casa o dentro de un xochicali ese elote de uso ritual, pero tiene que haber palabra, tiene que haber como un rezo para recibir, ¿sí? Más o menos dice el rezo como ya aquí estarás, niño siete flor, niña siete flor, aquí entrarás, aquí será tu casa, aquí vivirás. Así le dan la bienvenida, como si fuera una persona, un elocalaquini. Pero se dice que si muere en una comunidad ese elocalaquini, bueno, a veces puede haber varios, aunque vaya al Mictlán, no deja de ser elocalaquini, introductor de elote. Y si hay un Mictlán Tequihuasque o un Mictlán Tequihua, una autoridad en la comunidad, pero si ya está muerto, o varios, se les dice Mictlán Tequihuasque.
Pero si están vivos, Tlalticpac Tequihuasque indica que todavía están en el Tlalticpac. Pero en el rezo se debe decir, mencionar a esas que fueron autoridades en una comunidad, pero que están en el Mictlán, así, Mictlán Tequihuasque. Y también mencionar a los que todavía viven, o sea, en la faz de la tierra, Tlalticpac Tequihuasque. Y así se va tejiendo la palabra, el rezo, para que se dice, se haga la petición, para que haya, si se siembra, pues haya maíz. Pero no solo esas ocupaciones se mencionan, sino otras, ¿no? Alguien que fue danzante de elote, o sea, cuando hay ya elotes, alguien que sabía danzar, que sabía bien la danza del elote, también se le menciona. Si ya está en el Mictlán, también se le menciona. Si algunos están en el Tlalticpac, que así es, también entonces se va mencionando así esas ocupaciones de la comunidad. Que si fue sembrador de maíz, cuidador de maíz, introductor de elote, autoridad, otra ocupación, se va mencionando los del Mictlán y los del Tlalticpac. O sea, esta idea, vida, muerte, así se va tejiendo, tiene como un esqueleto entonces el rezo, unos dicen el discurso, y eso pues allá nada más, o sea, en los lugares donde todavía se utiliza, que ya no son muchos, digamos, pero sí queda gente, pueblos, comunidades, lo escucha uno nada más. O sea, así se escucha y ya, ¿no? Claro, aquí estoy tratando de explicar así, ajá, pero pues es un lenguaje, digamos, de lo más, para mí, de lo más, es algo profundo, es algo para reflexionar. Es un lenguaje son unas palabras que no están escritas, ¿sí? Pero tiene un orden. La dualidad aquí, como lo ven, como hemos platicado mucho tiempo, muchas veces es muy importante ahí. Entonces, ese discurso se va tejiendo así, se va mencionando esas ocupaciones y en algún momento, pues, como mencionábamos en otra lección, también se van a nombrar a los como antepasados, que se les llama Mictlán Ejecatl. Mictlán Ejecatl ya lo vimos, como vientos del Mictlán, que son como antepasados. También se les menciona, porque también se dice que pueden estar ahí, que pueden llegar ahí donde estamos haciendo una ofrenda, en la casa o en el cerro. Se dice que aunque no los veamos, ahí se presentan todos, ahí, aunque no los veamos, porque porque se pone comida, mucha comida abundante, tamales, panes, cerveza o café, dulces y otras cosas, muchas cosas. Entonces, no solo se dice que comen los aves o comen los tlacuaches o otros, no sabemos qué tantos animales puedan consumir esas ofrendas que se ponen en los cerros, porque ahí se dejan que se consuman, pero también se dice que comen los antepasados. Ajá. Eso es interesante, ¿verdad? Sí, pues no sabemos si eso se fusiona, esta idea de poner una ofrenda enorme en los cerros, en los manantiales, junto a las cuevas también, y todavía se hace, afortunadamente. No sabemos si eso se fusiona con lo que traen los españoles, ¿verdad? Y nos queda ahora esta fiesta donde decimos que vienen los antepasados, si fueron jóvenes o niños o ya adultos murieron, pero hay que atenderlos con la ofrenda y con respeto y ponerles lo que les gustaba. Porque, como decimos, muchos otros pueblos también
tienen en cuenta esto sus antepasados, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces yo puse aquí también. Bueno, voy a explicar primero un poco por qué Mictlán Elocalaquinin, a ver si lo ven bien. Aquí está el verbo, a ver si no se distorsiona mucho. Calaqui es entrar, verbo. Pero si ponemos nin en la Huasteca, sobre todo, calaquinin, como ya se refiere a personas, nin, como algo plural, sí. Pero no solo con eso se pluraliza, se puede pluralizar también en la Huasteca y en otros lugares de diferentes maneras. Y Mictlán y Elo, aquí está Elo, ya saben ustedes que viene de Elot, y Mictlán está aquí. Entonces por eso se lee introductores, porque es plural, introductores de elote del Mictlán. Aquí también introductores de elote del Tlalticpac, de la faz de la tierra. Como repito, aunque si una autoridad fue en una comunidad, se fue autoridad, se le eligió, cumplió, aunque muera, nunca deja de ser autoridad. Ahora, cuando está en el Mictlán, es una autoridad allá. Si sembró aquí en vida, ese sembrador de maíz, aquí, cuando vaya al Mictlán, también allá es sembrador de maíz. Si aquí bailó el elote, allá también es danzante de elote todavía, aún. Como que no pierde así, ¿no? Esa ocupación. Entonces, por eso, para propiciar buena cosecha, la cosecha, entonces se debe mencionar así, a la par. Así toma fuerza el rezo, así toma fuerza la palabra. Y también puse aquí Mictlán Tequihuasque, pero esta es otra pluralización, ¿con qué? Mictlán Tequihuasque. Para Tenochtitlan, Tequihua, si lo buscan en el diccionario de Molina, Tequihua dice que era un jefe guerrero o valiente, ¿sí? Pero Tequihua en algunos lugares en la Huasteca es una autoridad, o sea, una autoridad comunitaria, o puede ser un agente municipal, una autoridad comunitaria. Pero igual se menciona si es autoridad, así, Mictlán Tequihuasque, Tlalticpac Tequihuasque, ¿sí? Así las dos maneras, ¿no? Sí, los del Mictlán y los de la faz de la tierra. Sí, pero aquí también la pluralización es con que. Tiene una H porque ese no es un que, sino que, como si se quejara uno al final, para pluralizar. Mientras aquí con nin, Mictlán Elocalaquinin, y sí se escucha la N, por lo menos en la región. Esas son variantes, ¿sí? Son variantes. Pero bueno, aquí también puse Miki. A veces no viene con la C en el diccionario de Molina. Aparece Miki. No recuerdo si dice si está la C, que a veces hay letras que no aparecen. Pero si dice sin C, Miki es verbo, muere, morir, Miki. Pero si ligeramente esto es más largo, como Miki, entonces lo que dice es muerto, alguien que ya está muerto. Pero también aparece en el diccionario de Molina Miquetl, así, Miquetl. No sé si, yo entiendo que si Molina, no sabemos si lo escuchó aquí en Tenochtitlan, posiblemente, algunos lo dijeran así, pero Miquetl todavía también se dice así en la zona huasteca, en varios estados, y Miki, así, como más largo esta Q, esta C, se dice más bien aquí en el centro. Pero también Molina apunta ahí que Miki y Miquetl son sinónimos. Aunque
para aquí, para el centro, esta terminación ket como ki o como ni de ocupación de una persona, esto sería un arcaísmo para aquí el centro. Pero sí he encontrado también esta terminación ket como ki, como, como ocupación en textos de Tlatelolco. ¿Sí? Eso es pues importante, pero eso lo anota así Molina. Lo que sí puedo decir es que no hay duda aquí, Mikatzin, se le dice cuando alguien muere, se le dice Mikatzin con tzin. No, no por lo menos allá en la región, siempre se le dice así, Mikatzin, como casi como muertito, o sea, como con respeto, pues, Mikatzin. Ajá. Pero hay otras palabras más con la idea de muerto. Mikini quiere decir como esta idea que decimos en español, mortal. O sea, si yo digo ni mikini, soy mortal. Ti mikini, eres mortal. ¿Sí? Así decimos. ¿Sí? Pero también podemos decir que a veces para construir un verbo, bueno, una expresión para comunicarnos, a veces usamos también el término muerte, muerto, para comunicarnos. Por ejemplo, voy a ponerlo aquí. Si yo digo a Miki, yo digo que él tiene sed. Él tiene sed, fíjense, a Miki, eso significa él tiene sed o ella tiene sed. En español tenemos que decir tengo sed. No es verbo, ¿verdad? Bueno, el tener sí, tengo sí, pero, pero está separado, ¿verdad? Tengo sed, pero se necesita el tengo. Pero acá no, acá se dice a Miki, él tiene sed. Pero literalmente, eso podemos traducir, pero literalmente dice muere por agua. Pero si yo quiero decir tengo sed, ni a Miki. Y quiere decir muero por agua. Muero por agua. Eso es interesante, ¿verdad? No hay necesidad entonces del tengo, ¿sí? Pero, voy a poner acá, también se usa Miki, de Miki, aquí está Miki, parece decir muere por alguien, una tercera persona muere por alguien, él sueña, ella sueña. Ajá, y entonces ni temiki, sueño, así dice sueño, ajá, sueño, porque Miki, pero es como si dijera muero por alguien. Entonces así se va construyendo con Miki y muchas otras cosas, muchas otras, incluso emociones, ¿no? Sí, si yo digo ni Miki, muero de mierda en el corazón o muero por excremento en el corazón, quiere decir, estoy muy enojado, ¿verdad? Entonces, Miki así tiene esa función, se va aglutinando y va, digamos que, dando a entender varias cosas. Miki no siempre es muy literal, ¿no? ¿Sí? Hasta pues varias expresiones llevan Miki, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, entonces con esto de Mikatsin ahora retomo, viendo que hay respeto, porque se dice muertito, debe ser así, así estamos acostumbrados. Se entiende que yo creo que como también en español, como que cuando alguien se va, algo pasa como humanos, aunque no sea familiar, algo sentimos y vemos
algo ahí, una persona que ya murió, pero algo pasa, ¿verdad? Realmente no nos burlamos, vemos que pasa hacia el cementerio una caja, pues lo vemos con cierta solemnidad, ¿verdad? Con cierto respeto, a lo mejor con cierto temor, porque no sabemos, Mikini, ¿verdad? Mortales, ajá, ¿verdad? O sea, realmente, incluso se dice, bueno, pues así es la vida, ¿verdad? Así es la vida, ¿sí? Entonces sí, me parece esto pues interesante, aunque esto ahora lo podemos escribir, ¿verdad? Mucho de esto que platico aquí generalmente no está escrito. Y seguramente hay más cosas, ¿no? Ajá, hay más cosas. Pero algunas cosas sí están capturados en los diccionarios. Ujú. Pero bueno, ahora voy a platicarles que para esta región se dice que hay como tonales, esto que hemos dicho, vientos, ejecas, que también se le llama si es uno es teyotl, teyotl. Literalmente dice, a ver si lo podemos escribir por acá, o teyome. Teyotl también es una esencia con tele. Literalmente dice esencia de alguien, ¿verdad? Yo así lo digo, pues, ¿no? Yotl, que también significa abstracción. Luego aquí es esencia de, yo digo esencia de alguien, o sea, como un tonal de alguien. Y también teyome, pues son varios, ¿no? Varios. Uh-huh. Eso, pues también se trata con mucho respeto, esas palabras, pero a la vez, también se puede llamar ejecatl y estos ejecame, tonales de gente que ya se fueron, ¿sí? Ejecame, ejecatl, ¿sí? Pero también pueden recibir otro nombre, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que aquí se presenta hasta una obra aquí en Xochimilco, que hoy decimos La Llorona? Y a partir del término Llorona se acuñó, o se tradujo del término Llorona en español al náhuatl y se le puso Chocani, ¿verdad? Así se le puso. No dice Sihuachocani, pero Chocani, como decimos, puede ser hombre o mujer, pero ahí está ya el término, ahí está ese uso. Esa Llorona, 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 así, en los documentos aparece como Mictlanzihuatl, mujer del Mictlán, así, ¿verdad? Y eso es interesante, ¿por qué? En la Huasteca, algo así, entonces, un teyotl es alguien del Mictlán, aunque no diga aquí Mictlán. Teyome es alguien del Mictlán, o un ejecas, o un aire, digamos, ¿sí? Y sí se les debe tratar, según la tradición, con respeto, ¿sí? Y quiero platicarles precisamente de ligeramente un nombre un poco distinto, pero también que pertenece como al Mictlán. Pero ese Mictlán se entiende que es donde hay agua, donde puede, digamos, mostrarse, manifestarse. Así como aquí parece ser que esas Mictlanzihuatl se manifestaba pues aquí en estas partes donde había mucha agua, ¿verdad? Pues también se dice en la Huasteca, sobre todo yo he escuchado una persona que decía esto, potosina, ella decía, esta persona, que cuando iban a pescar, porque pescaban en canoas ellos, dice que si alguien iba nuevo, un pescador nuevo,
que lo invitaban a que aprendiera o que los acompañara, le decían, fíjate bien si como decía, como una figura, se aparece en la punta de la canoa y te da temor, no te avientes al agua, porque te puedes ahogar, porque el río es muy caudaloso. No te avientes. Y esa figura, dice esa persona, el señor Jaime, no recuerdo ahorita su apellido, vive acá en Xochimilco ahora, dice que le llamaban Amisawiani. Literalmente dice ahogador. O sea, Misawiani quiere decir como algo sorprendedor, acuático o del agua. Porque entonces con la sorpresa que aparece de repente así en la punta de la canoa, el que no sabe, le dice, pues se puede aventar al agua. Dice, ¿qué es eso? No lo conozco, no sé. Pero los que ya sabían, les decían a ese nuevo, decían, cuando tú veas eso, no te avientes al agua, no te avientes porque te vas a ahogar, solo haz esto. Así, desde tu lugar, haz esto así y no hay problema. Es interesante ese relato, ¿verdad? Porque con esto ya te haces valiente, o ya te defiendes, o ya sientes menos miedo, o es un símbolo, o qué. Pero así dice que les decían, así los preparaban, digamos, ajá, para defenderse, digamos, de los Amisawiani. Uh-huh. Esos del agua, así, ¿no? Donde hay agua. Pero un teyot o teyome o un ejecatl también se puede manifestar en cualquier lugar. Ya dijimos, en un valle, en la entrada de la casa, en una barranca, en una cueva, en un monte, del cerro, arriba, en cualquier lugar. Pero entonces lo que aparece en la cultura náhuatl, en la huasteca todavía, yo creo que otros también deben tener relatos así, es que debemos como negociar, debemos convivir con esos ejecas, con esos teyome. Yo creo que aquí en Xochimilco también hay relatos así, ¿no? Y con esos antepasados, ¿no? Debemos convivir, debemos negociar, debemos como darles de comer también, decimos, ¿sí? Mi tía, la señora Rufina de la Cruz, como les decía, ella decía que les decían hueyitinin a unas como teyome, como ejecas del cerro, ejecame, hueyitinin, ¿sí? Como los grandes, ¿sí? Así literalmente los grandes. Uh-huh. Pero se pone como antepasados, ¿no? Uh-huh. Entonces, así se debe trabajar, se debe tener cuidado. Por eso entonces en la zona huasteca todavía hay lo que llaman Mictlán Tlazotzontle, como música para muertos o muertitos, que debe tocarse cuando sea necesario. Y también pues hay su cuidado, ¿no? Su cuidado, ¿no? Cuando ya han ido y demás, entonces hay que ponerles ofrendas, ¿no? Cuando nosotros como vivos seguimos sembrando, seguimos pidiendo la lluvia, seguimos teniendo necesidad de comer, hay que como platicar, negociar con ese mundo, con el Mictlán y el Tlalticpac, y emparejarlo aquí en el rezo, en el discurso, en el ritual. Y así se armoniza la cosa, se armoniza la comunidad, la vida, las cosas. Ya casi terminamos con esa parte. Solamente les relato esto que decía el maestro Delfino Hernández, que en una comunidad donde había
una especie de albergue para niños indígenas. Entonces llegaban de otras comunidades lejos a ese lugar más céntrico y se quedaban ahí toda la semana. Ahí dormían, ahí todo, estudiaban. Llegué a ir a alguno por ahí a visitar, va a irme a visitar, a ver. Pero él decía que le contaban a él, unos profesores bilingües en la región, que alguna ocasión de noche empezaron a escuchar un llanto así, como de niño, un llanto. Y quedaba como que giraba, como que se movía así, pero muy rápido, ¿no? Y entendían los profesores y los niños que no era algo normal, ¿no? Que no era una persona exactamente, porque avanzaba muy rápido así, ¿no? Y y que entonces los niños todos despertaron y fueron a un lugar más céntrico, como una sala, y allí tenían miedo y empezaron a decir a los profesores que tenían miedo y también pues empezaron a preocuparse. Y entonces ya se reunieron los profesores y dijeron, pues ¿qué hacemos? Pues llamen al sacerdote, que venga. Ya llaman al sacerdote. Y entonces ya reza y todo eso, reza, reza. Y entonces aquello, dice, no paraba, seguía el llanto. ¿Pero qué hacemos ahora? Dice, pues llamen al curandero de aquí de la comunidad. Ya fueron por el curandero. Y entonces dice que él les dijo, todos los niños, todos los maestros así, hagan un círculo grande y tómense de las manos. Y yo voy a hablar, dijo. Y empezó a hablar en náhuatl, empezó como a rezar, a hablar en náhuatl y ellos todos se tomaron de la mano. Ahí es el círculo, es interesante el círculo, ¿verdad? De gentes y el rezo. Entonces dice que empezó a hablar, y aquello, dice, se fue calmando, hasta que ya se apagó la voz y ya dijeron, ya, pues ya, todos a dormir otra vez. Eso lo contaba el maestro Delfino. Me parece, pues sí, interesante también, importante. Claro que no lo viví, pero creo en parte que eso realmente pasó, porque así como esto, llantos, hemos escuchado en otros lugares, ¿verdad? Y la gente lo cuenta. Y entonces eso lo vemos como algo desconocido, como misterio, lo vemos con miedo y demás. Pero ¿quién no puede contar eso? ¿Qué pueblo no puede contar? Nahua, Maya, Mixteco, Zapoteco u otros. ¿Sí? ¿Cómo convivimos con eso? Con eso que no entendemos, con eso que no está en nuestro alcance, no es algo totalmente físico, ¿no? Si lo escuchamos o lo vemos, ¿no? Algo. Claro, no es mi intención ahorita asustarlos porque, porque es temporada de leyendas, de contar leyendas de aparecidos y demás. No, sino en que reflexionemos hasta qué punto o es nuestra imaginación o realmente ese mundo no lo conocemos y tenemos que defendernos o tenemos que negociar o tenemos que convivir con eso, aunque no querramos, ¿verdad? Entonces yo nomás termino, entonces somos finitos, todos somos finitos, mikinin podría ser, mikinin, ¿sí? Entonces, pero esta idea, pensando vida-muerte, Tlalticpac, Mictlán, o como allí dice, ¿no? Que se pueda nombrar con una ocupación, pero siempre así emparejando vida-muerte, pues debe ayudarnos, yo digo, a valorar la vida, ¿sí? Ver de esas dos palabras, Mictlán, Tlalticpac, como si dijéramos faz de la tierra. Mictlán no exactamente está allá abajo, ¿no? Sí puede estar en una cueva, pero también puede estar hasta arriba, un Mictlán allá en el cerro, un Mictlán aquí en el camino. Pero yo creo que eso debe ayudarnos, esta idea, en estas fechas en que festejamos a nuestros antepasados, debe ayudarnos a valorar la vida, lo que tenemos, lo poco, lo mucho que tenemos, debe ayudarnos y debe ayudarnos para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Para hacer las cosas que queremos. Pues yo les agradezco y si hay preguntas, a ver si podemos
contestar. Bueno, muchas gracias, Sebastián y Santos. Pues los invitamos a todos los que nos siguen en esta transmisión a dejar sus preguntas, Cris, sobre el tema o sobre la cultura náhuatl en general. Pues las estaremos aquí poniendo en la pantalla y leyendo. Mientras se animan a poner sus preguntas, le agradecemos a Checos Charro, que nos envió varias rosas. Muchísimas gracias. Y a García 222222, que nos envió también un regalo aquí en TikTok. Y a Hindú Mexicana también, que nos envió un regalo en TikTok. Ya nos empezaron a escribir. Dice Ubalda Cortés Mendoza 3782. Antes de la invasión española, ¿cuáles eran los rituales o ceremonias de nuestros antepasados? En la actualidad se hacen 9 rosarios. Al año se va a dejar la cruz para los católicos. Déjenme lo pongo en pantalla. Ujú. Sí, sobre las ceremonias de nuestros antepasados, Tomás tiene. Ujú. Cuando alguien moría. Pues lo poco que he leído en el Florentino, otros libros, por ejemplo, los pochtecas cuando iban a algún lugar, los pochtecas de Tlatelolco, de Chalco, de Tenochtitlan, Xochimilco, iban a algún lugar y si alguien moría, lo quemaban su cuerpo. No sabemos si le ponían flores, si le ponían algo, o si regresaban de vez en cuando, como ahora a veces se regresa donde tenemos un muerto, un muertito. Eso sí he leído. Uh-huh. También digamos, las pruebas arqueológicas, también se dice que pues los enterraban en una olla, ¿verdad? Para algunos en una olla, y se han encontrado ollas donde hay esqueletos, ¿verdad? Posiblemente sí, también en una olla, pero también pues es que habían varios pueblos, ¿no? No solo nahuas, mayas, mixtecos, zapotecos, y cada uno también varía hoy en día y cómo se hacen los rituales, ¿verdad? Pero tampoco no aparece mucho en los documentos. Uh-huh. Y seguramente era un poco, pues sí, un poco distinto, ¿verdad? Como ya dijimos, todavía en algunos casos se hace de ponerle el carrizo con agua cuando alguien ya se va, está tendido, está en su caja ahora, pues un carrizo con agua y un camarón adentro. Eso es pues muy interesante, aunque ya se está perdiendo. O ponerle un itacate, ¿no? O algunos dicen que les ponen unos zapatos, como en Puebla, unos zapatos hechos de istle, de fibra, de maguey. Ajá. Pero no hay, bueno, por lo menos no he leído mucho lo que, cómo se enterraban, cómo había alguna ceremonia a los muertos. Ajá. Gracias, Temastiani, por su pregunta. Digo, su pregunta, su respuesta, perdón. Y le agradecemos a la persona, a Ubalda, por su respuesta. Aquí, por ejemplo, Ariadna Garcilaso, aquí en Facebook, nos pregunta: quiero saber si la Cihuacóatl también es la Llorona. Mm, Es, es, es interesante eso porque sí he escuchado que algunos le dicen Cihuacóatl, pero también es cierto que yo lo que más he leído es que Cihuacóatl en los documentos antiguos podía ser un hombre, o sea, no exactamente mujer, sino como el segundo, por ejemplo, de Moctezuma, debió ser Cihuacóatl como Tlacaelel, y así un gobernante podía tener un Cihuacóatl como si fuera un gobierno dual, o sea, como una parte femenina, aunque fuera masculino, pues, pero el gobierno así también dual. Pero sí, lo que yo sí he leído en un libro más, que se llama, este,
mm, Sor María de la Antigua, que está en náhuatl, y que parte de eso va al Códice Florentino. Ahí aparece, sí, Mictlancihuatl, sí, mujer del Mictlan. No aparece Cihuacóatl. Posiblemente en algunos otros libros aparezca y por eso algunos últimamente lo dicen así. Pero lo que sí entiendo bien es que Cihuacóatl era parte del gobierno, como la otra parte, la dualidad, o sea, lo dual del gobierno, Cihuacóatl y Tlatoani, ahí sí aparece, pero no era exactamente mujer, ¿no? Sino, pues generalmente era un hombre. Uh-huh. La segunda autoridad, digamos, ¿no? O algunos dicen como hoy se dice como mano derecha de alguien que está a la cabeza de un gobierno, de un grupo, ¿no? Uh-huh. Eso puedo decir. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Voy a leer un comentario de Ubalda Cortés que nos manda saludos. Dice, eh, muchas gracias, Maestro Santos, y saludos de San Pedro de los Baños, Ixtlahuaca, Edomex. Entonces, nos saludamos Sí, desde. gracias. Ujú. Y aquí hay más preguntas. Esta me podría parecer interesante. Dice Irene Cortés Arias. Si muere, tienen que pasar inframundo, o sea, tienen que pasar el inframundo, los 13 cielos y a dónde pasa un río con un perrito. Esto según Uh-huh, algunas fuentes, uh-huh. ¿verdad, Sebastián? Sí, según las fuentes antiguas que escriben ya los frailes y los escribanos indígenas, pues hay que pasar varios lugares, ¿no? Hace 8 días o en otra lección platicábamos que alcancé a escuchar en una comunidad cómo decía una persona que tenía un perrito pequeño en su patio, en el patio de su casa, decía, y non chichitzin ech apanoltis, le dijo así a un tío, ya mayor, yo era niño, y sí dijo esto, ese perrito me va a ayudar a pasar el agua. Y cuando yo he leído ahora los textos acá en el centro, acá en la Ciudad de México, los textos antiguos, y aquí también está muy difundido que un perrito es importante cuidarlo y demás, y también en otros pueblos todavía dicen de tradición oral, pues vi la coincidencia. Entonces sí pienso que puede ser desde más antiguo esta idea, esta costumbre de que un perrito puede ayudar a cruzar el agua. Entonces sí, ese es un Mictlán, ¿no? Pero un nivel, ya cuando alguien está muerto, pero hasta ahí yo he escuchado. Y he escuchado también esta idea de, en la Huasteca, Chicome Mictlán, como un nivel de Mictlán, pero 7 nada más. No hay 8, no hay 9. No he escuchado tampoco de los cielos, pero eso es lo que he escuchado, pero que cuando uno muere, no se muere el cuerpo, pero el tonal se sale del cuerpo, pero es como una energía y se llama precisamente tonali, a partir de la idea de sol, calor, energía, pero que no muere del todo, sino que anda por ahí, así decimos, donde hay agua, donde hay una cueva en el cerro, pero que se puede manifestar en algún momento si se pone una ofrenda. Ajá. En una ofrenda sí, con las ofrendas, las peticiones que se hacen en todo el año, en cualquier momento, ¿no? Que se puede manifestar y entonces hay que darle de comer, ¿sí? Eso pues no es fácil platicarlo, pero sí, eso es lo que sí he escuchado, ¿no? Por eso precisamente hay cosas que no coinciden ya con los textos antiguos, pero hay cosas por ahí que sí, ¿no? Como esto que les digo del agua, eso sí lo he escuchado. Y pues podría ser que podríamos investigar lo que queda de tradición oral en los pueblos, a ver qué más dicen, ¿verdad? Eso no lo hemos hecho, pero pues es buena pregunta y
y pues había que hacerlo con tiento, si es que todavía hay recuerdos de algo así, en ese sentido. Ujú. Bueno, muchas gracias, Temastiani. Eh, Voy a leer aquí algún comentario de Facebook. Dice Sansei Yolotl, Xoloescuintle, el símbolo en el mundo náhuatl y sus dones en su vida actual, por favor. O sea, sí, sobre el Xoloescuintle como símbolo, ¿qué nos Mm, podría decir? ujú. Pues está muy difundido últimamente el Xoloitzcuintli, ¿verdad? Ujú. El Xoloitzcuintli, y sobre todo a partir de Tenochtitlan, y pues han hecho películas y está muy presente, muy difundido, hasta comercializado, digamos, ¿no? Pero eh, por esa todavía leyenda o relatos de los pueblos que dicen que, o también los escritos antiguos donde decían que había que cuidar bien a un perro de cierto color, ¿verdad? De cierto color. Eh, mm, Habría que ver aquí si era, o sea, como se dice, Xoloitzcuintli, ajá, porque pues puede variar, como el perro este que les platicaba, el perrito, pues era un perrito común y corriente, pero todavía sobrevivía esta idea del perrito, ¿no? Que decía el señor José, Osentzin, que lo iba a ayudar a cruzar el agua. Pero me parece que ahora está muy difundido lo del Xoloitzcuintle, otra vez está más presente porque he visto los altares que se ponen los Xoloitzcuintle, ¿verdad? Ajá. Pienso que también pues es importante esa relación con este animal doméstico porque está muy apegado al hombre, por eso doméstico, ¿no? Muy presente, y también se dice que si uno cuida mucho o es un animalito muy apegado a él, así de la casa y todo eso, y si muere el dueño, el que lo quería mucho, el perrito también puede irse, ¿verdad? Puede irse. Y podríamos creer precisamente se va también porque debe pasarlo a cruzar el agua, ¿no? Pues quiero decirles que esa persona, don José, que dijo eso, que ese perrito me va a ayudar a cruzar el agua, después lo escuché, que cuando se fue, murió, ese perrito también amaneció muerto. Ajá. ¿Cómo nos explicamos eso? Pues no sabemos. Lo que sí quiero decir es que yo he leído el Xoloitzcuintle ya en textos de Tenochtitlan, aunque algunos tienen Xoloitzcuintle como en Morelos o Guerrero, en la Huasteca no, no, no tenemos Xoloitzcuintle. Tenemos perros comunes, con pelo. Ujú. Entonces, lo que yo sé del Xoloitzcuintle es lo que he leído un poco de Tenochtitlan y de textos antiguos de acá, del centro. Ujú. Bueno, Temastiani, muchas gracias. Ya nos pasamos ahora sí de la hora. Entonces, pues vamos a cerrar. Eh, ya leímos las donaciones, entonces pues les queremos agradecer por su atención aquí en el live. Este, les recomendamos nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. En todas nos encuentran como Mexicopa. Y los invitamos a que nos sigan, a que vean las repeticiones en YouTube. Y algo más que quiera decirte, Machtian. Pues agradecerles los que nos ven, los que nos buscan, nos siguen, y también que esperemos que alguna ocasión puedan venir aquí en la clase presencial. Los invitamos aquí a la Biblioteca Bunco Xochimilco, en el pueblo de San Gregorio, en la alcaldía Xochimilco. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos ven. Les enviamos saludos y nos vemos hasta la próxima.